La epístola para este domingo viene de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úsele según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que exhortar, exhorte. El que reparte la limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, amando a su recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros, no seáis remisos en hacer bien, sino fervorosos de espíritu, servir al Señor, gozaos con la esperanza, en la revelación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los santos, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no blasfemando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea humilde, no alardeando de grandes, sino allanándoos con los humildes. Y nos ponemos de pie para el Evangelio de San Juan. Cuando celebráronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí, fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: ¿no tienen vino? Respondióle Jesús: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no llega mi hora. Dijo su madre a los que le servían: haced cuanto él os dijere. Había ahí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: llenad de agua los cántaros. Los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: sacad ahora y llevad al mezclala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala, el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Pueden sentarse. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Santo Tomás Moro fue una de las personas más brillantes, más importantes de su tiempo en el siglo XVI en Inglaterra. Llegó a ser el canciller para el rey Enrique VIII. Y este rey se había casado con una princesa española, pero luego decidió que quería separarse de ella. Entonces pidió al Papa para una anulación, la cual el Papa le negó. Entonces, en vez de someterse a la autoridad del Papa,
el rey Enrique decidió de iniciar un ataque contra la iglesia y decidió formar su propia iglesia en Inglaterra y se nombró cabeza de la iglesia en su país y quería que todos sus ministros, sus ayudantes afirmaran esta declaración en el acto de sucesión. Pero el santo Tomás Moro, siendo siempre fiel a la iglesia, siendo un hijo fiel a la iglesia, no podía firmar este acto. Y por su lealtad a la Santa Sede, fue decapitado por Enrique VIII. Este mismo rey, por haber iniciado este proceso de rebeldía contra la iglesia, luego tenía muchas más esposas y empezó cambiando muchas cosas, muchas de las doctrinas en la iglesia, hasta que hoy hay muy pocos católicos en este país. Y algunas de las cosas más tristes de toda esta situación fue que Enrique era antes un gran defensor de la iglesia, escribiendo un libro defendiendo los 7 sacramentos contra las herejías de Lutero, pero entre todos los obispos del país, solo hubo uno que con Santo Tomás también fue leal a la iglesia. Y en el rey Enrique VIII vimos probado el dicho del arzobispo Fulton cuando dice que casi no hay nadie que tiene problema dogmática con la iglesia, sino hay muchos que tienen problemas morales y así inventan doctrinas para justificarse. Este ejemplo de un gran defensor de la autoridad de la iglesia, de la santidad del sacramento de matrimonio, es muy importante para nuestros días. Nuestros días cuando vimos tantos ataques muy fuertes contra el matrimonio y contra la iglesia. Y hoy en el Evangelio que leímos en la misa de hoy, vimos que como nuestro Señor quiere elevar el matrimonio a ser un sacramento, no simplemente devolvió al matrimonio su primera integridad, diciendo que lo que Dios ha unido, ningún hombre puede separar, pero a través de su presencia en las bodas de Caná, quiere enseñarnos que Él quiere estar presente en cada boda, en cada matrimonio. Y los ataques contra el matrimonio que vimos en nuestros días, en verdad son ataques contra un don de Dios y el orden que Él estableció. Y al despreciarlo, nos manifestamos como ingratos y rebeldes, gente que lucha contra el reino de Dios. Y sabemos lo que son los ataques principales. Podemos citar el divorcio o las uniones que son contra la naturaleza, que clama al cielo para venganza. O también hay el aborto. Y hablando de esto, debemos recordar que en estos días en los Estados Unidos habrá una marcha en defensa de la vida, en la cual participan casi 1 millón de personas, recordando y dándole cuenta a los demás que en los últimos años, los últimos 40, 50 años, más de 50 millones de personas
han sido sacrificados en los altares del culto de individualismo, secularismo, feminismo. Pero además de estos problemas hay más cosas que atacan la dignidad del matrimonio, quizás menos obvios, pero también muy graves, como una mentalidad de naturalismo que piensan que el matrimonio no tiene nada que hacer con Dios, que es simplemente algo natural, o una falta de la castidad matrimonial, por la cual uno no restringe los ojos y los pensamientos para preservar su corazón, tanto su corazón como su cuerpo puros, como el don que fue ofrecido a su esposo. Hay los matrimonios fingidos, como las uniones libres, o los que demoran para casarse, diciendo siempre luego lo hago, pero en verdad, ¿quién sabe si habrá luego? O también lo que ataque la dignidad del matrimonio son los que por algún respeto humano o por una flojera no quieren denunciar, aún apoyan los matrimonios inválidos, los que son hechos fuera de la iglesia, o los de las personas que vuelven a casar. O también hay una infecundidad en el matrimonio que lo ataque, como hace poco vi un letrero en la carretera, un anuncio del Estado diciendo: nosotros disfrutamos nuestra vida matrimonial con responsabilidad. Pero en verdad es responsable usurpar los derechos de Dios. En verdad podemos disfrutar cualquier cosa si negamos la ley de Dios, también el fin de nuestras vidas. No os engañéis, dice San Pablo, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también en el Evangelio de hoy el Señor quiere darnos otra enseñanza, porque cada bien que disfrutamos en esta vida es para darnos cuenta de un bien aún mejor, un bien celestial que el Señor tiene preparado para nosotros en el cielo. Y el matrimonio es como un anticipo de algo mucho mejor. Como dice San Pablo, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. En la fiesta de la Epifanía celebramos 3 manifestaciones de nuestro Señor. La primera, cuando llegaron los magos para regalar a nuestro Señor estos dones simbólicos. Cuando el Señor se presentó delante de la gente como su Rey y Redentor. También hay el misterio de su bautismo, cuando empezó su misión de salvación. Pero hoy vimos el tercer misterio, su tercera Epifanía, cuando nos enseña que además de redimirnos, quiere santificarnos, quiere transformarnos, quiere divinizarnos. El Señor nos presenta como el esposo de nuestras almas, ¿no? Y quiere transformar nuestra naturaleza humana, como el agua, en algo divino, como el vino. Y este misterio recordamos en cada misa en el ofertorio, cuando ponemos la gota de agua en el vino y está mezclado en el vino, y así está transformado en la sangre de Cristo, su divinidad, en su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Entonces tenemos que recordar que es a través de esta unión
la unión entre Cristo y su iglesia, a la cual pertenecemos por nuestro bautismo, que podemos realizar esta santificación, esta divinización. Y como hay en nuestro mundo ataques contra el matrimonio natural entre hombre y mujer, también hay ataques fuertes contra la relación que debe ser entre el alma cristiana y la iglesia, que es nuestra conexión con nuestro Señor. Entonces vemos los paralelos entre los problemas que acabo de mencionar y las malas ideas acerca de nuestra relación con la iglesia. Por ejemplo, hay algunos que piensan que lo que dice San Pablo de esta relación es nada más una metáfora, no es algo real que en verdad nos transforma. Ahora hay algunos que tratan contra una castidad espiritual, digamos, que nieguen que la iglesia es única, que no nieguen que no hay otras creencias o iglesias. En verdad hoy hay mucha confusión en este sentido. No hay muchos caminos a Dios. Jesús es el camino. Nadie llega al Padre excepto por Él. Como escribió San José María Escrivá, no podemos olvidar que la iglesia es mucho más que un camino de salvación. Es el único camino. Y esto no lo han inventado los hombres, lo ha dispuesto Cristo. El que creyere y se bautizare se salvará. Pero el que no creyere será condenado. Por eso se afirma que la iglesia es necesaria para salvarse. Ya en el siglo II escribía Orígenes: si alguno quiere salvarse, venga a esta casa para que pueda conseguirlo. Ninguno se engañe a sí mismo. Fuera de esta casa, esto es, fuera de la iglesia, nadie se salva. Y también hay unos que creen como un fingido matrimonio o concubinato acerca de su manera de entender su relación a la iglesia, que quieren como el rey Enrique VIII, que quieren usurpar el poder de la iglesia. En un lado los que dicen que solo la fe es necesaria, solo la Biblia, solo como yo quiero interpretarla. Pero también hay otro tipo de rebeldía que dice que yo puedo buscar la iglesia, pero la iglesia es nuestra madre y tenemos que ser leales hijos de ella. También hay una infecundidad de los que quieren vivir sin gracia, o los que dicen que pueden salvarse sin la iglesia. Pero esto en verdad es para transformarse en un ramo separado, cortado. Porque nuestro Señor dice que con mí todo es posible. El ramo conectado a mí tendrá vida, pero aparte de mí no hay nada. Y Cristo sigue viviendo en nuestro mundo, en su iglesia, porque es su cuerpo místico. Y sabemos con certeza que en nuestros días hay tantos problemas y vemos muchas cosas que no deben ser, incluso en la iglesia. Pero en estos tiempos debemos recordar la necesidad de ser hijos fieles, ¿no? Como si nuestras madres fueran enfermas, no la abandonaríamos, ¿no?
entonces tomamos como nuestro ejemplo María Santísima y ella al pie de la cruz. Y a pesar de tantas burlas, mal comportamiento, nunca lo abandonó. Y nos damos cuenta que este matrimonio entre Cristo y nuestras almas será realizado perfectamente en el cielo, como leímos en el libro del Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de vino fino, limpio y brillante, porque el vino fino son las justificaciones de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la fiesta del Cordero. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.